Me llamo Ben, y por si acaso ocurre algo, necesito escribir lo que vi, o al menos lo que creo haber visto. Si me creen o no, es cosa suya. Sé que lo que voy a describir puede sonar descabellado, hace poco yo mismo habría dicho que era imposible. Sé que debí irme en cuanto vi las señales de alerta. Debí hacerle caso a mi intuición. A veces, un trabajo no vale la pena, independientemente del sueldo. Ahora temo que lo que vi anoche pueda estar buscándome en este mismo instante. Debí irme en cuanto oí las alarmas. Todo empezó hace 2 semanas. Había perdido mi trabajo y estaba buscando empleo. Ya habían pasado 2 meses desde que la fábrica cerró, y por primera vez en años, estaba desempleado. Cuando buscaba en línea lugares que estuvieran contratando personal, noté que había recibido un correo electrónico extraño. Era un anuncio de trabajo. Se solicita personal de seguridad para el turno de noche en el cementerio Aurora Ridge. Llame para obtener más información, no se requiere experiencia previa en seguridad. Me alegró saber que me habían contactado para ofrecerme un posible trabajo. Nunca se me había ocurrido buscar empleo como guardia de seguridad, y mucho menos en un lugar como un cementerio. Decidí llamar al número que aparecía en la lista. La línea sonó durante 1 minuto hasta que alguien contestó. Era un hombre con una entonación extraña, como un acento algo anticuado. Sin embargo, fue amable y parecía genuinamente contento de que alguien lo hubiera contactado para ofrecerle ese trabajo. Oh, gracias por la llamada. Me llamo señor Penny. Me alegra mucho que esté interesado en trabajar con nosotros en Aurora Ridge. Me gustaría concertar una breve reunión y una visita guiada si aún le interesa el puesto. Estaba encantado y respondí con entusiasmo. Sí, gracias señor Penny. Me encantaría. ¿Cuándo podemos reunirnos? Bueno, esta noche a las 9:30 me viene bien, si a usted también. Hice una pausa, sorprendida de que la entrevista fuera la misma noche que había solicitado y tan tarde. Sin embargo, no lo dudé, acepté, y el señor Penny pareció encantado, casi como si le estuviera haciendo un favor. Genial. Me alegra verte por aquí. Siempre es un placer trabajar con gente nueva. Cuídate y nos vemos entonces. Colgó y, a pesar de lo extraño de la situación, me alegré de que quizá volviera a cobrar. Salí a las 9 de la noche, dejando algo de tiempo para llegar temprano, ya que Aurora Ridge estaba a solo 10 minutos en coche de mi apartamento según las indicaciones. El lugar parecía estar apartado, fuera de la carretera principal que lleva al pueblo. Al llegar, tuve que asegurarme de que estaba en el sitio correcto. Seguí conduciendo un poco más adelante por un camino de tierra, casi adentrándome en el bosque. Al llegar a la puerta principal sentí alivio. Una alta verja de hierro cruzaba el claro, y vi el letrero junto a la puerta principal y supe que había llegado. Decía: Bienvenidos al cementerio Aurora Ridge, donde la luz de las vidas descansa eternamente. La puerta estaba cerrada y, al bajar del coche, me llevé una gran decepción al ver que también estaba cerrada con llave. Supuse que tendría que esperar a que el señor Penny llegara para que me abriera. Esperé un rato y, al mirar el móvil, eran las 21:40. Empecé a preocuparme de que me hubieran engañado y de que no apareciera nadie. Mientras miraba nerviosamente a mi alrededor, la luz se fue apagando y el crepúsculo brillaba en la distancia. Algo me pareció extraño y me hizo mirar 2 veces. Creí ver una luz extraña en el cielo. Parecía venir de algún lugar del recinto, pero más adentro del cementerio. Lo extraño era que la luz no se parecía a ningún tono de crepúsculo que hubiera visto jamás. Era una especie de verde, como el de las auroras boreales. Resaltaba entre los demás colores, cuanto más observaba el cambiante patrón en el cielo, más antinatural me parecía aquella luz verde. Permanecía cuando los demás colores se desvanecían en la oscuridad de la noche, como si tuviera una extraña fosforescencia. La extraña contemplación de las luces se vio interrumpida al oír que se acercaba un coche. Al mirar, vi un gran coche fúnebre que circulaba por la carretera. Se detuvo lentamente y pude oír el doloroso chirrido del viejo vehículo antes de que cesara bruscamente. Un hombre salió del coche fúnebre. Vestía un traje negro azabache y era muy alto, pero extremadamente delgado. Curiosamente, también llevaba unas gafas de sol que desentonaban por completo en la oscuridad de la noche. Se alisó la chaqueta y se echó una mano hacia atrás sobre su ralo cabello gris. Sonrió al verme y se acercó con un paso marcado,
casi teatral. Llegó a la puerta, la abrió y se dirigió hacia mí con aire despreocupado mientras la puerta se abría de par en par. Hola, Ben, ¿verdad? Encantado de conocerte. ¿Has encontrado bien el sitio? Le estreché la mano que me extendía y él me la apretó con una fuerza inquietante. Siguió sonriendo y estrechándome la mano hasta que la solté y respondí. Sí, gracias señor, aunque temía que no viniera. El señor Penny parecía arrepentido. Sí, lo sé, disculpen las molestias. Tuve que hacer una recogida de última hora y me retrasé. Aunque debería prestar más atención a los vivos, al fin y al cabo, los muertos pueden esperar. Se rió entre dientes de sus propias palabras, como si fuera una broma privada. Se lo tomó con humor y se encogió de hombros. Bueno, ¿vamos entonces? Me hizo un gesto para que me acercara y entramos juntos. El señor Penny había insistido en que fuéramos andando, prometiendo que el lugar no estaba lejos. Sin embargo, mientras caminábamos, me sorprendió lo vacío que parecía. Apenas una docena de lápidas yacían dispersas por el cementerio. Como si me leyera la mente, el señor Penny habló mientras caminábamos. Quizás noten la escasez de tumbas aquí. Aunque nuestro negocio es nuevo, el lugar es antiguo. Tenemos más residentes de los que parece, pero el paso del tiempo, el deterioro y un incidente bastante lamentable han destruido muchas de las parcelas y lápidas. Conservamos el terreno, pero dejamos los demás lugares de descanso sin marcar y sin alterar. Me pareció ver de nuevo aquella extraña luz verde a lo lejos antes de que el señor Penny señalara un pequeño edificio por el que estábamos pasando. Ese es el edificio de los jardineros. El viejo Horus cuida los jardines durante el día, puede que lo vea salir algunas noches, pero normalmente no se queda después del anochecer. Asentí con la cabeza y seguimos subiendo la suave colina hacia un edificio más grande que se divisaba a lo lejos. El resplandor verde había desaparecido y empecé a preguntarme si realmente lo había visto. El señor Penny volvió a hablar y señaló el edificio. Aquí estamos, síganme, por favor. La estación está aquí y hablaremos más sobre el trabajo, pero lo que realmente importa está un poco más arriba de la colina. Iremos a eso y a otros lugares, si aceptan el puesto. Sonrió con incomodidad y me quedé perplejo. Creía que estaba vigilando todo el cementerio. ¿Qué era ese otro lugar? A medida que nos acercábamos, la caseta de seguridad se hizo más visible, y pude observar que tenía un extraño puesto de vigilancia, casi como una torre, que sobresalía del techo, dándole la impresión de un faro que vigilaba un vasto océano de muertos enterrados. Nos acercamos a la puerta y él jugueteó con un gran llavero. Me miró con gesto de disculpa mientras probaba varias llaves sin éxito. Finalmente, la puerta se abrió gracias a sus bisagras oxidadas y me tendió la mano para invitarme a entrar. Entramos y vi que parecía una cabaña austera. Apenas tenía muebles, salvo una mesa, una silla y un pequeño baúl. No era lo que esperaba, pensé que al menos habría un monitor y algunas cámaras de seguridad. Cerca de la esquina vi la única otra puerta y una escalera que debía de conducir a la extraña torre de vigilancia. La puerta se cerró tras nosotros y eso hizo que volviera a centrar mi atención en el señor Penny. Bueno, entonces, por favor, tome asiento, no se preocupe, yo me quedaré de pie, ya que no hay muchas sillas. Rió entre dientes sin mucho entusiasmo, y yo sonreí levemente para no decepcionar su intento de humor. Aquí en Aurora Ridge valoramos el trabajo duro y la integridad. Pero necesitamos saber que podemos confiar en que harás lo mejor posible y que no dejarás que los miedos infundados se interpongan en tus contribuciones. Así que debo preguntar, ¿tienes miedo a los muertos y a sus lugares de descanso? La pregunta me tomó por sorpresa, pero supuse que debía ser algún tipo de entrevista que estaba haciendo primero, así que respondí con sinceridad. No, señor, no le tengo miedo ni a los muertos ni a los cementerios. Él sonrió ante mi respuesta. Bien, muy bien, ¿crees en fantasmas o espíritus? Respondí, no. Una vez más. El señor Penny asintió con la cabeza y continuó. Bien. Verás, muchos empleados han dejado este trabajo antes. No es para cualquiera. Sé que parece sencillo, solo vigilar el recinto por la noche. Pero solo y en la oscuridad. Hizo una pausa, mientras me miraba fijamente y se ajustaba las gafas de sol, pero sin quitárselas.
Bueno, la gente se olvida de sí misma, empieza a ver cosas. La mente se cansa, las historias fantásticas se vuelven creíbles, e incluso los escépticos pueden llegar a creer cosas absurdas. Así que, te aseguro que si sigues las reglas y no te dejas llevar por delirios de grandeza, te irá bien. Su sonrisa había vuelto y me pregunté cuántas personas habrían tenido este trabajo antes. Hablando de buen desempeño, ofrecemos una buena remuneración para este puesto. El estrés mental que conlleva puede ser angustioso, y nos gusta ofrecer a nuestros vigilantes nocturnos una compensación por riesgo. Por lo tanto, estamos dispuestos a ofrecer un salario de $3,000 semanales. Me quedé boquiabierto al oír cuánto pagaban. No tenía ni idea de qué tipo de trabajo de seguridad pagaba tanto, pero la oferta me dejó atónito. Veo que tengo su atención, bien. ¿Lo tomaré como un sí entonces? Yo ya asentía con la cabeza con entusiasmo, incluso antes de que entrara en detalles sobre el trabajo. Muy bien, sonrió y me tendió la mano. La estreché sin siquiera pensar en preguntar por qué la paga era tan significativa ni por qué la había llamado pago por riesgo. Bien, entonces, por favor, síganme. Tenemos un lugar especial que visitar y necesito que escuchen atentamente. Las instrucciones son cruciales para su éxito. Asentí con la cabeza y abrí una aplicación de notas en mi teléfono. El señor Penny nos guió por un sendero estrecho, iluminado solo por la tenue luz de una hilera de farolas solares. Ascendimos la colina y el sendero se adentró en lo que parecía una espesura. El señor Penny siguió caminando, imperturbable, y me hizo un gesto para que lo siguiera. La escasa vegetación se apartaba con facilidad, y más allá se extendía una cañada algo oculta. El lugar poseía una belleza sobrecogedora. Las flores crecían entre la suave hierba verde, y las luciérnagas danzaban alrededor de un pequeño árbol cerca del centro. El bello ambiente eclipsaba los demás elementos clave de este diminuto claro. Cerca del centro del valle, había 4 lápidas equidistantes. Eran bastante grandes, pero no imponentes. Cada una tenía un cordel colgando, conectado a unas campanillas. Me pareció extraño, las campanillas funerarias ya no se usaban, puesto que la medicina moderna hacía tiempo que había encontrado la manera de verificar si alguien había fallecido de verdad. Más allá de las 4 tumbas se alzaba un pequeño mausoleo, pero con intrincados detalles. La visión de todo el paisaje era impactante. Di otro paso hacia aquel surrealista lugar de descanso. De repente, el señor Penny me agarró del hombro, deteniéndome un instante. Me miraba como si evaluara mi reacción. ¿Verdad que es precioso? Un oasis de calma, alejado de la monotonía de la vida. Tu primera y más importante tarea es mantener este lugar a salvo. Sé que tienes muchas preguntas, pero voy a explicarte las normas de seguridad más importantes aquí en Aurora Ridge. El incumplimiento de estas normas tendrá consecuencias. ¿Entendido? Asentí con la cabeza ante su repentino cambio de tono. Bien, muy bien. Me aseguraré de recordarle ese compromiso. De hecho, su predecesor tuvo que ser despedido por no seguir el protocolo. Así que, si desea permanecer en el cargo, deberá escuchar con atención. Sonaba serio, asentí con la cabeza y escuché las instrucciones. Su horario laboral será de 22 a 6. No podrá marcharse antes de las 6 a menos que esté expresamente autorizado. Se permiten descansos razonables, pero no se puede abandonar el recinto durante los mismos. Deben permanecer en su puesto. Deben traer su propio almuerzo. Por supuesto, no se permiten servicios de entrega. Por supuesto, se permiten las pausas para ir al baño, pero el tiempo debe controlarse estrictamente. Los sistemas de sonido deben seguir revisándose incluso durante las pausas para ir al baño para garantizar una respuesta rápida en caso de que ocurra algo. No se debe perturbar el terreno directamente, ni traspasar ni alterar esta línea. Especialmente, no se debe acercar a las tumbas. Miré hacia donde señalaba y vi una pequeña línea blanca que parecía extenderse a izquierda y derecha. Mi pie casi la había cruzado y entonces comprendí por qué el señor Penny me había detenido. Al principio parecía dibujada como un campo de fútbol, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que parecía estar hecha de sal. El señor Penny esperó hasta que volví a mirarlo y continuó. Absolutamente prohibido el paso. Cerramos por la noche.
Cualquier intruso será detenido y se tomarán las medidas correspondientes. Hay un canal de radio al que deben llamar si detectan intrusos, el canal 6. Su función es la observación, el resto del personal de seguridad los detendrá antes de que la policía los retire. ¿Entendido? Volví a asentir con la cabeza y él siguió adelante. En ocasiones, factores externos pueden alterar las líneas de demarcación. Si esto ocurre, vuelva a aplicar la sal de seguridad para garantizar que el anillo permanezca intacto en todo momento. Esta última regla es crucial, debes cumplirla. ¿Me prestas atención?, preguntó bruscamente. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Si suenan las campanas del cementerio, aunque sea solo una, pulse el botón SOS de su radio para avisar. A continuación, evacúe inmediatamente. Tendrá exactamente 3 minutos para subir la colina y llegar al mausoleo que está fuera del recinto. Entonces, use esta llave para entrar en el mausoleo, cierre la puerta y espere hasta la mañana, no antes de las 6. ¿Entendido? Fue la petición más extraña hasta el momento, no tenía ni idea de por qué sonarían las campanas. A menos que alguien hubiera sido enterrado vivo. Después de eso, no pude evitar preguntar. Pero, señor, ¿por qué harían ellos? El señor Penny me interrumpió. Casi nunca sucede, pero aquí pueden pasar cosas extrañas. Aunque creas que es solo el viento, más vale prevenir que curar. Ve al mausoleo, cierra con llave y quédate ahí. Cualquier interacción con las campanas después de que suenen, incluso esperar a ver qué pasa después de los primeros 3 minutos, será un problema. No te pasará nada si sigues las reglas. ¿Entendido? Estaba preocupada y muy escéptica, pero lo que más necesitaba era volver a cobrar. Pensé que seguiría cualquier regla supersticiosa que me dieran si eso significaba dejar de estar arruinada. Asentí con la cabeza y acepté. Sí. El señor Penny sonrió radiante ante mi respuesta. Excelente, si todo está arreglado, le mostraré la torre. Allí tenemos la torre de vigilancia para vigilar el lugar desde una distancia prudente. Contamos con binoculares de visión nocturna, un micrófono direccional y una radio. También tenemos baterías de repuesto en el edificio de seguridad. La estación cuenta además con un pequeño baño donde guardamos sal adicional, por si necesita reponerla. Me condujo de vuelta al edificio y entré. Vi el pequeño baúl donde había mencionado que estaban los dispositivos. Cuando me giré y vi que el señor Penny no iba a entrar, dio media vuelta y sonrió. Oh, lo siento, olvidé mencionar que necesito que empieces esta noche. ¿Te parece bien? Me sorprendió, pero sentí que no podía decir que no sin poner en peligro la oportunidad, así que acepté a regañadientes. Sí, quiero decir, sí, por supuesto. Genial. Sabía que tenía razón sobre ti. Cuídate y mantente alerta. Que tengas buena noche, amigo mío. Cerró la puerta y, de repente, me encontré sola en mi nuevo trabajo, vigilando una pequeña tumba por un salario absurdo y siguiendo una lista de reglas extrañas. Volví a mirar a mi alrededor brevemente y me di cuenta de que probablemente debería subir a la pequeña torre y observar desde allí. Parecía que iba a pasar la mayoría de mis noches allí. Abrí el baúl cerca de la escalera y saqué unos binoculares de visión nocturna de aspecto sorprendentemente bueno y caro. Los encendí y la batería estaba cargada al máximo. También había un pequeño micrófono direccional con auriculares inalámbricos. Tomé la radio portátil y la encendí. Guardé las cosas y subí por la escalera hasta la solitaria torre. Vi una silla plegable apartada en el mirador y me alegré de no tener que quedarme allí de pie durante horas. Aunque lamenté no haber traído algo para entretenerme. No esperaba trabajar esa noche, pero sabiendo la paga que me esperaba, unas horas aburridas vigilando tumbas no eran nada. Tomé la silla pequeña, la desplegué y la coloqué de forma que quedara orientada hacia la colina que debía vigilar. Al sentarme, vi que tenía una buena vista de los alrededores, que abarcaban varias hectáreas. Todo estaba perfectamente posicionado para ver directamente el pequeño barranco donde se encontraba lo que tenía a mi cargo. Al observar con más detenimiento con los binoculares, noté algo extraño. Ninguna de las 4 lápidas especiales tenía nombres ni inscripciones. Estaban todas en blanco. Me pareció raro, pero, una vez más, no dudé de mi buena fortuna al custodiarlas. Tras 1 hora y media, mis ojos empezaron a cansarse de mirar constantemente el lugar. El perímetro permanecía intacto,
nada se movía. Apenas una brisa perturbaba el silencio absoluto. Cambié al micrófono direccional y lo apunté hacia el lugar para confirmar. Como esperaba, al principio no oí nada. Luego creí oír un leve gemido, un crujido. Era extraño, pero no demasiado preocupante. Al rato empecé a oír otro sonido, como un rasguño y un golpeteo persistentes. Siguió así durante media hora y estaba a punto de ir a investigar. De repente, se detuvo justo cuando iba a bajar. Logré pasar el resto de la noche sin más problemas. Casi toda la primera semana transcurrió sin incidentes, pero el viernes sucedió algo. Tenía una rutina preparada para la larga jornada, que incluía refrigerios y entretenimiento para pasar el tiempo mientras me mantenía concentrado en mi objetivo. No podía escuchar nada porque tenía que estar pendiente de las campanillas del micrófono, pero logré robar algunos momentos para leer un libro. Quería usar mi teléfono, pero la señal era mala, así que fue imposible. Pasé casi toda la noche absorto en el libro que leía, tanto que al principio no me percaté de los sonidos que llegaban por el micrófono. Tardé un segundo en darme cuenta de que oía voces provenientes de la arboleda. Ajusté el micrófono para poder seguir oyendo y cogí los prismáticos. Miré hacia las tumbas y al principio no vi nada. Entonces vi un crujido entre el follaje cerca del mausoleo y aparecieron 3 figuras. Tenía que hacer algo, se dirigían hacia allí. Oí las voces con más claridad a medida que apuntaba el micrófono directamente hacia ellas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Erin? ¿Y de qué luz hablas? Está demasiado oscuro para ver nada aquí fuera, dijo la primera voz, que sonaba como la de un joven. Otra respondió a la pregunta secamente. Sé lo que vi, Jess, había una extraña luz verde que venía de aquí, no parecía natural. Chicos, no deberíamos estar aquí, en este lugar, algo no anda bien, dijo otra voz, tímida y preocupada. Tenía razón en algo, no deberían estar allí. Tenía que pensar qué hacer. Recordé las instrucciones y encendí la radio en el canal 6. Soy Ben, de la torre. Hay 3 intrusos cerca del lugar, voy a bajar a investigar. No hubo respuesta, así que seguí adelante, agarré mi linterna y bajé corriendo las escaleras. Corrí hacia el desfiladero y llegué justo a tiempo para ver a los 3 desconocidos que cruzaban la línea de sal, interrumpiéndola. Parecían bastante jóvenes, 2 chicas y un chico, probablemente adolescentes. Les grité para advertirles. ¡Alto! Esto es propiedad privada. 2 de ellos levantaron las manos, aunque solo llevaba una linterna. El tercero me miró con una mezcla de confusión y fascinación. ¿Qué es este lugar?, preguntó la niña, como si estuviera hablando soñando. Los otros 2 parecían asustados y confundidos. Volví a hablar, un poco más bajo que antes. Esta es propiedad privada y un cementerio, ¿de acuerdo? Ahora lárguese. No debería estar aquí. Intenté sonar autoritario, pero sin ser demasiado hostil. Sus 2 amigas retrocedieron, claramente sin querer meterse en problemas, pero ella dio un paso al frente y me hizo una pregunta sorprendente. Vine por la luz, ¿la viste tú también? Había algo en ella, me atrajo. La iluminé con mi linterna y su expresión se volvió extrañamente distante. La mención de la luz me pareció rara. Recordé la luz verde que había visto el primer día. ¿Quizás este grupo también la había visto? Me sentí culpable por retenerlos, pero sabía que tenía que lograr que se fueran. Bajé las manos e intenté que me escucharan. No sé qué luz creéis que os ha atraído hasta aquí, pero deberíais volver a casa, es tarde y parecéis adolescentes. Vuestros padres deben de estar preocupados. ¿Vivís cerca? La chica del medio, Erin, como la llamaban sus amigos, dio una respuesta extraña. ¿Yo? No sé. No me acuerdo, su voz sonó repentinamente asustada. Los otros 2 la miraron y luego se miraron entre sí. Volví a iluminarlos y vi que tenían los ojos vidriosos. Pensé que tal vez habían tomado alguna sustancia psicodélica o algo así, ya que parecían estar distraídos. Entonces, al mirar más de cerca, vi un tenue brillo verde antinatural reflejándose en sus ojos. El ambiente era inquietante, así que decidí sacarlos de allí. Esperaba que tuvieran un número al que pudiera llamar para que sus padres los recogieran. Les expliqué mi plan y estuvieron de acuerdo. Sí, vámonos. Creo que fue un error venir aquí. Algo no anda bien en este lugar,
No me gusta, dijo el chico como si despertara de un sueño. Las chicas asintieron y de repente parecían más lúcidas que cuando habían llegado. Me sentí aliviado y comencé a acompañarlas a la salida. Pero antes de que pudiera indicarles el camino de regreso, me sobresalté al oír un altavoz que exigía que el grupo ¡quieto! Eran dos hombres corpulentos con equipo antidisturbios. No sabía por qué estaban allí, pero entonces recordé la llamada por radio. Intenté explicarles la situación, pero me pasaron de largo y agarraron bruscamente a dos de los adolescentes. Intenté protestar, pero uno de ellos me derribó durante la persecución y caí con fuerza. Erin intentó escapar, incluso mientras sus amigos estaban detenidos, pero al llegar a la arboleda, una tercera persona la agarró. Era el señor Penny. Los adolescentes protestaron y forcejearon, y no me gustó la fuerza que los demás estaban usando para detenerlos. Antes de que pudiera expresar mi preocupación, el señor Penny habló. Muy bien, Ben, buen trabajo. Parece que llegamos antes de que pudieran causar daños. Los escoltaremos fuera del local, después de que realicen servicio comunitario, respondí, intentando ver si podía ayudar. Gracias, señor. Aunque no parecen haber venido a causar problemas, quizás podamos dejarlos ir sin involucrar a la policía. El señor Penny soltó una risita y luego respondió. ¿Qué suerte tienen? No, los dejaremos ir después de que vuelvan a salar el círculo. Luego los devolveremos a su lugar. Pero no se preocupen, estamos aquí y repararemos los daños. Pueden irse estas últimas horas. Vayan a casa y descansen, yo me encargo de lo que viene. No me gustó la situación. Miré a los adolescentes y no gritaban ni protestaban, simplemente parecían mirar fijamente las tumbas, como en trance. Creí ver una extraña luz que emergía del suelo por una fracción de segundo antes de que desapareciera. Entonces vi a los dos hombres con equipo antidisturbios que sostenían grandes sacos de sal. Parecía que uno de ellos estaba moviendo herramientas y me pareció ver una pala en sus manos. El corazón me latía con fuerza y me ponía nerviosa por lo que estaba pasando. Pero justo cuando iba a protestar por irme a casa, el señor Penny se levantó y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me giró para que lo mirara de frente. Vi que llevaba las gafas de sol en la mano y me di cuenta de que era la primera vez que se las quitaba. No trabajes demasiado. Simplemente vete a casa, ahora mismo. Recuerdo haber levantado la vista y mirarlo de frente. Después de eso, no recuerdo qué vi. Lo siguiente que recuerdo son las 6:15 de la mañana. Estaba dormido en mi coche, aparcado justo delante de mi apartamento. No tenía ni idea de cómo había vuelto. De alguna manera, había salido, conducido hasta casa y me había quedado dormido en el coche en esas 2 últimas horas. Algo andaba muy mal, pero no sabía cómo explicar qué era. Quería hablar con el señor Penny sobre lo extraño, pero estuvo ausente casi toda la semana siguiente. Me preocupaba cada vez más lo sucedido, pero seguí volviendo. No me gustaba, pero sentía que no tenía otra opción. Ese fin de semana tuve otra experiencia extraña. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento el sábado por la noche. Cuando abrí, vi a un hombre grande y calvo. Me miró fijamente un momento antes de hacer nada, luego sacó una pequeña carpeta de manila y me la entregó. Estaba confundido, pero al mirarla, vi que contenía $3,000 en efectivo. El hombre grande habló con una voz monótona y apagada. Aurora Ridge le agradece su trabajo, que tenga buena noche. El hombre metió la mano en su abrigo y sacó unas gafas de sol muy parecidas a las del señor Penny, y justo cuando iba a ponérselas, juraría que vi un destello verde que no parecía natural. Se dio la vuelta y se marchó. Cuando regresé el lunes por la noche, descubrí que tenía una visita. No era el señor Penn, sino un hombre de aspecto anciano que vestía el mono de trabajo manchado de tierra del jardinero. Me miró de arriba abajo y se burló cuando entré. Le saludé con la mano y supe que debía ser Horus. Llevaba un saco grande de sal y vi varios más en la esquina. Frunció el ceño y finalmente habló. Debe ser el reemplazo de Charlie. No he visto a ese grandullón calvo por aquí, pero me debe un paquete de cigarrillos. Si estás aquí, significa que el viejo Charlie se habrá equivocado. En fin, hace viento esta noche. Traje sal extra. La vas a necesitar, no dejes que se rompa la línea. No quiero esa luz cerca del jardín ni en ningún otro sitio donde pueda entrar.
No lo olvides o te las verás conmigo. Pasó a mi lado y me lanzó una última mirada de odio antes de marcharse, dando un portazo. Me quedé atónito y confundido. ¿Qué le había pasado a Charlie? Entonces pensé en el hombre grande y calvo que me había traído la paga, un desconocido para mí. Su voz se parecía mucho a la de Charlie, pero ¿no lo habían despedido? En fin, daba igual, tenía que ir a trabajar. Subí por la escalera hasta el mirador y, tras la primera media hora, el viento arreció con tanta fuerza que las líneas de sal empezaron a desaparecer y varias zonas quedaron desiertas. Casi escupo el café y supe que tenía que bajar allí cuanto antes. Bajé corriendo y agarré uno de los sacos de sal que Horus había dejado. Era pesado y me arrepentí de no haber tenido como transportar varios, pero no había carretilla ni camión. Subí el saco a cuestas, lo abrí y me dirigí al lugar donde había visto la sección rota del anillo. Empecé a verter la sal. En cuanto terminé, vi que más secciones necesitaban reparación. Hice varios viajes más y me cansé enseguida. Logré remendar todos los agujeros grandes del cable, pero quedaba un último tramo con una rotura visible. Tuve que detenerme un momento para recuperar el aliento. Luego pude ir a buscar otra bolsa y arreglarlo. Mientras estaba allí sentada, contemplando el lugar silencioso, me estremecí al recordar la noche en que los adolescentes irrumpieron. Esperaba que el señor Penny los hubiera dejado ir, como había prometido. No me gustó la forma en que miraron la extraña luz, ni cómo había perdido las últimas 2 horas de la noche intentando preguntarle al respecto. Mientras recuperaba el aliento, vi algo inexplicable. Un halo de luz verde emergía del suelo cerca del borde donde se interrumpía la línea. Vi una pequeña zarigüeya caminar hacia la luz. Se movía en línea recta y no parecía molestarle que la estuviera observando. Entonces vi que la luz parecía extenderse más allá del círculo y alcanzar al pequeño animal. El destello verde que se reflejaba en sus ojos era terrible, y me levanté de un salto y corrí colina abajo para agarrar otra bolsa y completar el círculo de nuevo. Cuando regresé, el animal había desaparecido. No estaba seguro, pero creí ver marcas de arañazos en el suelo cerca del aro, como si algo hubiera intentado escarbar allí. Terminé el aro y, por suerte, el viento había amainado. Mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder, oí algo que me heló la sangre. Oí el tañido de una campana. Observé horrorizado cómo una de las campanas de las lápidas repicaba lentamente. No era el viento, no era ninguna fuerza externa. La campana sonaba y tenía que actuar rápido. Pulsé el botón SOS de la radio, tal como me habían indicado, y miré hacia el mausoleo de piedra cercano. Una parte morbosa de mí quería esperar a ver qué sucedía. Tenía que ser algún truco, no podía sonar sola. Pero no tenía tiempo para preguntas. Recordé la advertencia del señor Penny, fui al mausoleo, busqué la llave de plata y la abrí. Eché una última mirada afuera y confirmé que la campanilla seguía sonando, antes de cerrar la pesada puerta y volver a echar el cerrojo, aislándome de lo que sucedía afuera. Esperaba algo a los 3 minutos, pero no oí nada. No había ventana, así que no podía ver nada, pero juraría que vi esa maldita luz verde brillando tenuemente cerca de las tumbas y asomándose por debajo de la pesada puerta. Me di cuenta de que aún tenía encendidos los auriculares con el micrófono direccional. Los había apoyado en la silla, apuntando hacia las tumbas mientras removía la sal. Al ponerme los auriculares, oí una estática extraña. No sabía qué podía estar causando esos sonidos, pero después de esperar casi 1 hora, oí algo más. Era un sonido constante de raspado, como de excavación, seguido de un fuerte golpe, como si alguien golpeara madera con metal. Contuve la respiración y tras un largo rato, creí oír una voz. No, todavía no. Este necesita más tiempo, no están listos. Un poco más, y los volvemos a poner. Entonces oí de nuevo el crujido de la madera, seguido de más excavaciones. Al rato, todo quedó en silencio. Me quedé con frío y solo, en aquella tumba oscura, aterrorizado, pero completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir justo afuera. Consideré volver a preguntarle al señor Penny sobre las campanas, pero no sabía si podía confiar en su respuesta. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en Aurora Ridge, se volvía más preocupante cada día. Pasé casi otra semana entera allí, en tensa anticipación de que sucediera algo terrible.
Estaba empezando a asustarme, a pesar de la buena paga, no estaba seguro de que fuera prudente seguir yendo. Fue el jueves de la tercera semana cuando la realidad de la situación quedó al descubierto, y vi algo que jamás podría olvidar. Era una noche particularmente fría, y temía que el viento volviera a arrastrar la sal del anillo, o peor aún, que sonaran las campanas. Ya estaba nervioso cuando llegué, y al ver que empezaba a llover, mi ánimo no mejoró. Subí la escalera hasta mi puesto de observación y me esforcé por oír algo por encima del diluvio. Observé a mi alrededor con los prismáticos y vi la horrible aurora boreal que emergía y reflejaba el agua en el aire como un inquietante arcoíris monocromático. Quise apartar la mirada, pero la escena era cautivadora. Me sentí atraído por aquel espectáculo macabro y di un paso adelante involuntariamente. Logré detenerme justo antes de caer al vacío. Algo cayó del tejado con estrépito y se estrelló contra el suelo, entonces me di cuenta de que se me había caído el micrófono direccional. Maldije mi mala suerte, pero agradecí que hubiera sido ella y no yo quien se hubiera caído. Miré hacia la tumba y vi algo sorprendente. A pesar de que el viento había removido la sal el otro día, el agua de la lluvia no parecía estar disolviendo el anillo como esperaba. Estaba listo para correr y volver a aplicarlo cuando supe que llovía, pero de alguna manera se había mantenido intacto. Intenté distraerme leyendo un rato, pero me preocupaba no tener micrófono. Bajé al baúl a buscar otro, pero estaba vacío. Debía de haber solo uno. Intenté usar la radio para pedir ayuda y conseguir otro, pero solo obtuve estática. Como no oía nada, me mantuve alerta con los binoculares y miré a mi alrededor con frecuencia. Unas horas después, ya estaba cansado, pero me alegré de que la terrible noche casi hubiera terminado. Todo el café que había tomado esa noche me obligó a ir al baño. Al subir de nuevo por la escalera, miré afuera otra vez, esperando no ver más que la lluvia salpicando el suelo. En cambio, vi movimiento. Para mi horror, miré de nuevo y vi 3 de las 4 campanas sonando una al lado de la otra. En ese momento, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban sonando. Entré en pánico y pulsé el botón SOS de la radio. Después, medio subí, medio me deslicé por la escalera y aterricé con fuerza al llegar al pie. Subí corriendo la colina, en cuanto llegué al claro, vi una luz infernal bañando las lápidas. El resplandor verde parecía palpitar al ritmo del ensordecedor tañido de las campanas. Corrí hacia el mausoleo mientras la tormenta arreciaba. Al buscar a tientas las llaves, sentí una extraña descarga estática que, al instante siguiente, me hizo retroceder involuntariamente. Me alegré de haber saltado hacia atrás, ya que al instante siguiente, un rayo verde incandescente y dentado cayó cerca del mausoleo e impactó con una fuerza tan tremenda que una gran grieta partió una sección de la fachada del edificio. Alcé la vista con horror y vi que la tormenta había adquirido un aspecto sobrenatural que me mareaba. Me incorporé, abrí la puerta y me lancé al mausoleo, cerrándola tras de mí. Mientras intentaba recuperar el aliento tras los sucesos insólitos, sentí un escalofrío y me di cuenta de que algo andaba mal. La estructura estaba dañada y podía ver a través de la fachada fracturada del muro del mausoleo. Lo veía todo. Un numeroso grupo de figuras encapuchadas había aparecido, reunidas alrededor de la lápida. Una llevaba las inconfundibles gafas de sol del señor Penny. Otras portaban palas y excavaban junto a las lápidas. Removían montones de tierra y los apartaban a medida que avanzaban. Oí 3 palas golpeando la madera al unísono. Observé con horror paralizado cómo el rayo verde iluminaba el suelo alrededor de donde habían desenterrado 3 de las 4 tumbas. Se inclinaron al unísono y sacaron los ataúdes. No pude ver quién o qué había dentro, pero la forma en que los rodeaban con reverencia me resultaba inquietante. Escuché un zumbido en los oídos y una voz fuerte habló. Era terrible e imperativa, y me quedé impactado al ver que era el señor Penny, que parecía hablar con una voz que no se parecía en nada a la suya. «¡Que pasen al frente!». 2 de las figuras encapuchadas acercaron un cuerpo inerte a él, y casi grité al ver el cuerpo y reconocer a la chica. Era Erin, una de las adolescentes que había entrado con sus amigas para ver la luz. Estaba inconsciente, pero el señor Penny se inclinó y le tocó la cabeza. Luego, las 2 figuras encapuchadas acercaron el cuerpo de ella a él, se quitó las gafas y reprimió un grito de horror al ver los huecos que se escondían debajo. Parecía ciego, no tenía ojos. Sin embargo,
Extendió la mano para tocar el rostro de la joven, y una terrible luz verde llenó sus ojos vacíos y pareció correr por sus manos, fluyendo como un río terrible hacia el cuerpo inerte de Erin. Entonces, un destello verde sobrenatural brilló, chispeó y se oyó un sordo retumbo, seguido de un jadeo. Estaba viva, pero al abrir los ojos, vi también en ellos la misma llama verde inhumana. Estaban a punto de repetir el ritual cuando oí murmullos y una de las figuras robadas le preguntó al señor Penny sobre la cuarta tumba. Levantó un dedo y luego señaló en mi dirección, hacia el mausoleo, y todo lo que pude oír fue: «Pronto». Me acurruqué, incapaz de soportar por más tiempo aquella escena blasfema. Me empezó a doler la cabeza y un zumbido en los oídos, luego perdí el conocimiento. Al despertar, ya era de mañana. Eché un vistazo afuera y vi que las tumbas estaban intactas. Ni siquiera habían sido removidas, la tierra parecía intacta. Empecé a preguntarme si todo había sido una terrible pesadilla. Me froté los ojos incrédulo, me di la vuelta lentamente y me marché. Conduje a casa aturdida, consciente pero desconcertada. Al llegar, intenté asimilar lo que había visto aquella noche. Decidí investigar al señor Penny y ver si podía averiguar algo sobre él. Cuando empecé a investigar, me horrorizó lo que descubrí. Existía un tal Ue Penn, el propietario original del cementerio Aurora Ridge, que había fallecido hacía 85 años. No se le conocían descendientes, ni familia. Recordé los ojos vacíos de aquella noche, las llamas verdes ardiendo en su cráneo, y me estremecí. Las terribles revelaciones continuaron cuando vi en las noticias que 3 adolescentes habían sido reportados como desaparecidos tras no haber regresado a casa la semana anterior. Al ver sus rostros y escuchar sus nombres, se me heló la sangre. Eran los mismos 3 de aquella noche, los 3 habían estado frente a mí hacía poco más de una semana. Las implicaciones me revolvieron el estómago al pensar en las tumbas, 3 en total, 3 personas secuestradas. 3 campanadas repicando, y luego la imagen de una de ellas volviendo a la vida a gritos en manos del señor Penny. Esa noche me quedé en casa. No podía dormir y la tensión nerviosa me provocaba paranoia. Empecé a escribir cuando alguien llamó a la puerta. Eran casi las 12 de la noche y, al ir a ver qué pasaba, agarré un cuchillo de cocina. Miré por la mirilla y casi grito de la emoción al ver la cara de aquella joven, Erin. Estaba allí de pie, sonriendo. Estuve a punto de abrir la puerta, pero justo cuando lo hice, ella habló. «Hola Ben, recuerda avisar si te sientes mal. No olvides que mañana cobramos. Tenemos algo para ti en Aurora Ridge. Por favor, regresa. Pronto encontrarás tu lugar. Piensa en la luz, en la campana, la última puede ser para ti». El señor Penny tenía razón, ahora veo cosas que antes no podía ver. Tú también puedes. En algún momento se marchó y me quedé solo otra vez. Eso fue anoche. Desde entonces no he salido de mi apartamento. Siguen apareciendo, invitándome a regresar a ese lugar donde las almas vuelven a bañarse en esa luz monstruosa que reclama a vivos y muertos. A lo lejos, juraría que oí la cuarta campana que me llamaba. Llamándome a las profundidades de la tierra, para descubrir los secretos del reino de piedra oscura y muerte. El sonido se está haciendo más fuerte, pero intentaré ignorarlo esta noche. Necesito terminar este relato. Si alguien está leyendo esto, no confíen en la luz, no escuchen lo que trae de vuelta y, sobre todo, no escuchen al señor Penny si les ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad.